amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza del Dios que salva. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas. Me ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios es real. Y hay cosas que no comprendemos. Hace rato en la clase, ¿verdad? Terminamos la lección acerca de la fe. Y hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, hay cosas que no podemos comprender del todo. Pero algo sabemos, nuestro Dios es real. Y ahí tenemos su palabra para poderle seguir conociendo. Hay cosas que no comprende,
este gran Dios nos ha salvado y esa es la razón por la que estamos hoy aquí, de diferentes lugares, de diferentes estratos sociales, y sin embargo hoy la Escritura nos enseña que somos un pueblo, que somos una iglesia y que compartimos la misma fe, y eso nos hace hermanos, y eso nos hace amarnos los unos a los otros, la misma fe. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos sostiene. En ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorarte en corazón. Ayer, Señor, sin tu amor, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón, mi vida siendo diferente, nos unes en adoración. Nosotros somos esa gente que ayer rumbo diferente, pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos de Belén, reconociendo una vez el mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorarle en corazón. Nosotros somos esa gente que ayer rumbos diferentes, pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos de Belén, reconociendo una vez al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Amén. Qué maravilla que hoy nos reunimos para adorar al único y sabio Dios, ¿verdad? Teniendo nuestras vidas tan diferentes, siendo de otros lugares, pudiendo perder el tiempo en mil cosas, ¿verdad? Hoy estamos aquí con el único propósito de dar gloria y honra a nuestro Dios y de ser edificados por su palabra. Preparemos nuestros corazones, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas. Dejo el tiempo ahora sí a nuestro hermano que nos comparte en esta ya tarde, nuestro hermano José. Adelante, hermano.
Buenas tardes, hermanos. Hoy continuamos con el tercer mensaje. Como notarán, ando un poco mal de la garganta, pero espero terminar bien y que quede claro lo que esta mañana comparto de la palabra de Dios. Continuamos, decía, con la serie de mensajes acerca de cómo evaluar nuestras actitudes en las relaciones unos con otros para ser instrumentos de crecimiento, de bendición y de ánimo unos con otros. Les decía cuando empezamos con aquel mensaje de cómo la congregación y los hermanos recibieron al apóstol Pablo cuando recién iniciaba y cómo influyeron en su vida de tal manera que Pablo llegó a ser lo que conocemos hoy en las páginas de la Biblia. Luego una tarde compartimos acerca de Apolos, que Hechos describe como un hombre poderoso en la palabra, pero que solamente conocía el bautizo de Juan. Explicamos qué era el bautizo de Juan y cuál era el bautizo de Jesucristo, en el cual una pareja de llamados Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, no importa el orden, le expuso más claramente el camino de Dios. Y entonces Dios usó de manera poderosa a Apolos, demostrando por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Hoy corresponde hablar de un esclavo, o tal vez tendríamos que decir un ex esclavo, a las alturas en las que Pablo escribe. Y por eso hemos leído esta carta de Filemón, que trata precisamente sobre el tema: cómo ayudar a un ex esclavo. Y a lo mejor no tenemos mucha idea de el paradigma, la forma de ver el mundo de un esclavo en aquellos tiempos. Y tal vez se nos haga un poco ajeno eso, ¿no? Pero hay un proceso maravilloso que en la conclusión les voy a explicar un par de cosas extrabíblicas, pero que llevaron a Onésimo, este esclavo, de una cosmovisión, un paradigma, una manera de ver la vida como esclavo, a ser ahora un siervo de Dios. Y en todo esto, hermanos, influyen Pablo, Filemón en su momento y la iglesia de Colosas en su momento. De tal manera que desde esa perspectiva podríamos decir que aquí pudieran llegar personas del más bajo estrato social o económico. Digo, los esclavos, yo no sé si económicamente había un escalón más abajo de esclavo, tal vez ya una bestia de carga. Y aunque hay ciertos matices que suavizan la esclavitud en aquellos tiempos, pues no deja de ser el estrato económico y social más bajo. Una persona sin voluntad propia. Y cómo el Señor trabaja no solo en la emancipación de un esclavo, para que legalmente, políticamente sea libre, pero acá, en la mente, en el corazón, en la esencia de nuestro ser, cómo dejar de ser un, permítame el adjetivo, miserable esclavo, a ser un hombre libre, sin miedo a la libertad de pensar, de sentir, de decidir y de tomar a Jesucristo como su amo y Señor.
En todo eso está involucrada la iglesia. Estamos involucrados nosotros, usted y yo, y nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras acciones, hermanos. Cómo influyen, y esto no es posible no hacerlo. Cómo influyen en las vidas de otros. Usted y yo podemos ser instrumentos hasta silenciosos, de bajo perfil, pero podemos ser poderosas influencias en las vidas de otras personas. Así que seguimos por ese rumbo. Mencionaba en aquel entonces que un hermano que vino a predicar dijo que el primer mensaje que escuchó cuando vino por primera vez aquí es un mensaje que predicó nuestro pastor de aquel entonces llamado el mensaje La iglesia, una comunidad terapéutica. Y se me quedó eso en la mente, porque sí, podemos ser agentes sanantes, o ¿cómo se diría? Sanadores, o podemos ser agentes enfermantes, aún sin intención. Y Dios quiera que nadie sea un agente enfermante con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando menos a los ojos de Dios no tendríamos que hacer nada en las filas del Señor. Y a manera de introducción voy a explicar algunas cosas. Perdón si se me va un poco la voz. El mensaje se llama Amémonos de corazón, basado en esta carta a Filemón. La carta de Pablo a Filemón es una de las 4 cartas escritas desde el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, y fue enviada a estas iglesias precisamente de la mano de Tíquico y del mismo Onésimo. Esto lo podemos ver en el capítulo 4 de Colosenses. Bien, dicho esto, también siento la responsabilidad de explicar, y creo que sí debería ser una pregunta muy fuerte en nuestras mentes: ¿por qué Filemón, un cristiano, tiene cuando menos un esclavo? Y no voy ¿cómo se dice? Cuando aplicamos algo no en el tiempo. Exacto. No quiero dar una enseñanza que no tenga que ver con el tiempo aquel, ¿verdad? Pero al menos en mi mente siempre la palabra esclavitud me ha provocado rechazo. Tal vez tenga en mente situaciones muy tempranas o muy cercanas en la historia, como cuando esclavizaban a las personas de África y las traían a trabajar aquí en las Américas y también en la América del Norte, poblada por colonizadores supuestamente cristianos, y que los trataban con crueldad. Obviamente habría excepciones, pero todos ellos fueron traídos a la fuerza, separados de sus familias, tratados con crueldad en un 95%. La esclavitud no debiera evocarnos una imagen positiva. Nuestro propio país, algún tiempo colonizado por los europeos, llegó a experimentar esclavitud. Por ahí leí un texto que decía que los indios que poblaban América, sobre todo en México, no eran esclavizados de una manera tan fuerte como los esclavos que traían del África. Aquí nada más bajando unos kilómetros hacia el sur, existe un pueblo famoso por su nombre, Yanga, el príncipe aquel que se rebeló y lo hizo con tal eficacia que la corona española tuvo que otorgar la libertad a él y a sus seguidores, otros esclavos negros. Y así se da la fundación de este pueblo llamado Yanga. Digo, hermanos, hay algunas cosas que como cristianos tenemos que enfrentar y no dar respuestas fáciles. Pablo
en sus cartas a los miembros de una familia, hasta llegó a incluir el trato de los amos a los siervos y la respuesta de los siervos a los amos. Sí, quiero decir con todas sus palabras que la Biblia no abole la esclavitud. ¿Sí se dice abole? ¿Así se conjuga? ¿Abolir? Bueno, no quita la esclavitud, no la condena tajantemente, pero hace algo más en esas dos listas de Pablo y aún aquí. Algo, hermanos, que es verdaderamente subversivo y revolucionario, y lo vamos a ver aquí. Hace algo más que poner una imagen de dos manos encadenadas rompiendo las cadenas, o como aquellos hombres del poder negro en las Olimpiadas de aquí del 68 que protestaron. La Biblia hace algo mucho más efectivo, poderoso y profundo. Pero para no seguir, voy a leer algunas cosas, hermanos, que si no las leo se me van un poco los detalles. Dice así: bajo la legislación romana vigente en el siglo I, el esclavo estaba a la merced absoluta de los caprichos, la lujuria y el genio de su amo. Esencial y jurídicamente, el esclavo no era una persona, sino un objeto, una cosa que su dueño podía usar como se le antojara. Se le colocaba al esclavo al mismo nivel que los animales domésticos y las herramientas. Y la ley civil no lo amparaba de manera alguna. El esclavo no tenía derecho a ningún tipo de compensación por las injusticias que sufriera. Simplemente había de obedecer las órdenes de su amo. Los castigos que podía imponer un amo encolerizado no tenían límites. Hasta por la más mínima ofensa poseía el derecho de darle muerte. La ley romana tenía un concepto que en latín se dice servus fugitivus, que es lo que era Onésimo, aquel que se marcha con la intención de no volver a su dueño. Cuando estaba leyendo antes esto, y antes en algunas veces que leí Filemón, yo decía para mis adentros, si yo hubiera sido Filemón, también me hubiera ido, también me hubiera escapado. Y siempre vi la esclavitud, hermanos, como algo muy negativo, algo que rebaja, que acorrienta y que empequeñece a una nación, por muy poderosa y culta que ésta diga ser. Nadie sabía mejor que Pablo el riesgo que corría. Un esclavo no era una persona, sino una herramienta viva. Un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos. Podía apalearlos o condenarlos a trabajos durísimos. Por ejemplo, haciéndolos trabajar encadenados en sus tierras o en una especie de prisión de trabajos forzados. O podía azotarlos con varas, palos o látigos hasta la muerte. Pero el castigo preferido de un siervo de un esclavo que como Filemón había escapado de su amo era tomar un fierro caliente con la letra inicial del nombre del amo y marcarle, así como le hacen al ganado, la letra sobre la carne viva al esclavo. Y ese esclavo, por donde quiera que iba, tenía que sufrir la vergüenza de que un día había huido de su amo. Había en el Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, y yo no pensaba que el número estuviera exacto, pero sí, había este número de personas ya en aquel tiempo, 60 millones de esclavos. Alguien llegó a decir que el número de esclavos en el Imperio Romano superaba el número de libres. Y siempre existía el peligro de que se rebelaran. Siempre. Pero cada levantamiento de aquellos esclavos era suprimido de manera cruel hasta las últimas consecuencias. La esclavitud era parte de la vida normal de aquellos tiempos. Por eso Pablo, cuando escribe sus cartas, siempre dedica un apartado para hablar sobre la esclavitud. Y sí podríamos
mencionar muchas cosas que suavizan la esclavitud, pero se me hacen insignificantes. Algunos dicen que habíamos muy nobles. La ley judía, y solamente era aplicable para el pueblo judío, para la raza judía, la ley de Moisés tenía estipulaciones para que un esclavo no fuera esclavo junto con su familia indefinidamente. En el año del jubileo tenía que otorgársele la libertad a ese esclavo. Y si había empeñado tierras o alguna propiedad, o algún hijo había sido entregado como esclavo, quien lo había tomado tenía que devolverlo. Esa es otra de las cosas que no alcanza uno a entender, y son muy claras. No es teología, es historia real. Tal vez ya ni tiempo me va a dar de preguntar por qué había esclavos en aquel tiempo, pero había. Y entre el pueblo judío también. Y ahora que estamos considerando este tiempo del primer siglo, también. Y Onésimo llevaba sobre su cabeza una sentencia de ser un fugitivo, de estar huyendo de la ley, ya no tanto de Filemón, pero de la ley que castigaba de oficio el que un esclavo huyera de su amo. Se llegó a saber de casos donde el amo, compadeciéndose de su esclavo, llegaba a pedir clemencia en los castigos aplicados. Pero la ley romana era implacable. Tenía que aplicar todo el rigor de la ley, porque estaba en juego la estabilidad de todo el imperio. ¿Y los cristianos? ¿Y nosotros? Cuando llegamos a tener relaciones laborales entre hermanos de la misma iglesia, cuando de alguna manera un hermano llega a depender de otro, cuando entre hermanos se contraen deudas, cuando está a mi alcance ayudar a mi hermano en la fe y no lo hago, cuando me siento superior porque tengo una economía más fuerte y unos títulos más apantallantes y una posición intelectual, y no trato a mi hermano igual. Bueno, no quiero desviar este mensaje, pero todo esto es aún a manera de introducción. Se dice que Apia, que aparece en el saludo, es la mujer de Filemón, y Arquipo es su hijo. Y hay citas, no vamos a entrar en ello ahorita. Y mis hermanos, esta es la única carta, dicen, que Pablo no firma como apóstol, porque no quiere apelar a su autoridad de apóstol para dar una orden, sino quiere hacerlo desde el corazón. Y vamos a ver en unos minutos que esa palabra corazón es clave en toda esta carta. Corazón. Y también, aparte de no firmar como apóstol o empezarla como apóstol, de los pocos, si no es que ningún favor que Pablo había pedido, es una carta donde Pablo, con toda su dignidad, no orgullo, sino dignidad y respeto de su ministerio pastoral, una de las escasas veces en que Pablo pide un favor. Y lo pide no para él, sino para su hijo en la fe, llamado Onésimo. Para suavizar un poco, voy a leer un último párrafo otra vez acerca de la esclavitud. Lo voy a leer tal cual. Si el cristianismo hubiera animado a los esclavos a rebelarse o a abandonar a sus amos, la única consecuencia previsible habría sido la tragedia. Cualquier revolución sería aplastada salvajemente. Cualquier esclavo que se buscara la libertad sería castigado sin misericordia, y el cristianismo habría sentado cátedra de revolucionario y subversivo. Dada la fe cristiana, era inevitable. Qué hermoso párrafo, dice así:
dada la fe cristiana, era inevitable que llegara la emancipación, pero el tiempo no estaba maduro, y el haber animado a los esclavos a esperarla o a asirla habría producido más mal que bien. Como dice Eclesiastés 3, aún en una injusticia tan brutal como la esclavitud, todo tiene su tiempo. Y hablamos del tiempo de Dios. Así que hoy, hermanos, aplicándolo a nuestras vidas, ¿cómo podría entrar por ese portón de la iglesia una persona con algún grado que nuestra sociedad desprecia? A Jesús lo seguían ladrones, prostitutas, a las cuales Jesús les cambió la vida y fueron nuevas criaturas. Aquí hay un esclavo. Recuerdo que cuando no he ido a Estados Unidos y a otros países, y veía que había iglesias para negros e iglesias para blancos. Una vez pregunté y me dijeron, no, es que los hermanos negritos adoran muy, ¿cómo me dijeron? Muy animadamente, ¿no? No sé si han visto alguna vez algún coro de negritos cantando un blues cristiano o un, no sé, y cómo son muy alegres en sus expresiones. Recuerdo haber visto algunos cultos donde predicaba Martin Luther King y había adoradores negritos y te contagian, te gozas con ellos, ¿no? Y aplaudes y sus expresiones. A mí me gustaba eso. Y los blancos decían como que eran más ordenados, más tranquilos, más metódicos. Pero no me satisfacía, porque vi que no era la razón esa, sino que la razón era vil y puro racismo. Apartheid se usaba tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica antes de Nelson Mandela, ¿no? Racismo, discriminación, pecado, porque la raza negra de hecho iba a usar hace rato la palabra denigrar, y busqué su raíz, y denigrar quiere decir hacer negro algo. Por cierto, expúlsenla de su vocabulario. Pero de alguna manera se menospreciaba, no de alguna manera, de todas las maneras se menospreciaba el color oscuro. Pero hoy podría ser que en la iglesia existan personas que por la estatura económica, intelectual, por el pasado pecaminoso, puedan ser rechazadas en la iglesia. Y los cristianos los eludan, los saluden fríamente y no se involucren en acercarse y hacerse verdaderos hermanos. Somos hermanos en Cristo, pero hay que vivirlo y entonces contribuir positivamente al crecimiento espiritual, ministerial de aquella persona que por la sociedad puede ser despreciada, pero que en el seno de la iglesia es un hermano como cualquier otro, con todos sus privilegios, sus derechos, y que tiene el principal derecho a ser amado como todos. Bien, vamos al primer punto, por favor. Bueno, eso fue toda la introducción sobre la esclavitud. Creo que esa es una ilustración muy representativa. Vamos al siguiente punto, por favor. ¿Por qué tenemos que hacer a un lado las diferencias, las barreras, y ayudarnos unos a otros? Porque nos une una nueva naturaleza. Nos une una nueva naturaleza. En Cristo somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, hermanos,
tenemos una nueva personalidad. Algo de lo que he aprendido cuando he compartido las clases de teología que se están dando por la mañana es que el nuevo nacimiento espiritualmente, sí, espiritualmente, pero es una nueva creación. Somos recreados. El hombre viejo muere y somos nuevas criaturas. Las cosas antiguas pasan y todos somos hechos nuevas criaturas. La condición para poder ver el reino de los cielos, le dice Jesús a Nicodemo, es nacer de nuevo. Y no es un concepto místico, es real. No físicamente, obviamente, porque la respuesta necia de Nicodemo hizo que Jesús evidenciara su ignorancia. Pero espiritualmente hablando, hermanos, Jesús nos rehace. Un nuevo José, un nuevo Onésimo, una criatura nueva. Y la Biblia siempre está hablando de que Dios hace cosas nuevas y que nosotros debemos ofrecerle cada día cosas nuevas, un cántico nuevo. Porque la vida con Cristo no es una vida estancada, es una vida viva que fluye. Y usted y yo, como nuevas criaturas, hermanos, no tenemos derecho a traer los prejuicios, las indiferencias, los desamores, las apatías de nuestra vida antigua sin Cristo. Somos nuevas criaturas y el amor fluye de nosotros no porque nosotros nos estemos esforzando, sino porque es la vida natural y normal del creyente. ¿Debiéramos ser nuevos esposos? Sí, claro, espiritualmente, Charito. ¿Debiéramos ser nuevos hijos? ¿Debiéramos ser nuevos hombres? Y todos los aspectos de nuestras vidas deben ser nuevos. Nuevo esclavo, Onésimo. Ahora eres esclavo de otra manera, ya no a la manera antigua, sino a la manera de Dios. Onésimo regresó a Colosas y me imagino el temblor, el paso tembloroso, la boca balbuceante, los ojos llenos de temor. Parece que Apocalipsis dice que al esclavo que se le daba la libertad se le daba una piedrecita blanca, ¿no? Y a lo mejor estaba con la mano un poquito abierta para recibir su piedrecita. Pero se presentó ante Filemón. ¿Cómo diría usted? Si usted hubiera sido Onésimo y fuera el esclavo que conjeturan que huyó, y para recorrer las 1600 millas, más de 2000 kilómetros de Colosas hasta Roma, se necesitaba plata. ¿De dónde la tomó? Pues se la quitó a su amo, ¿no? Es lo más normal, lo más lógico. Y como dije, yo hubiera hecho lo mismo. Pero ahora regresa como nueva criatura y se presenta ante su amo, ante la iglesia de Colosas también. Porque Pablo remite el caso no solamente a Filemón, sino a toda la iglesia. Y va entrando con toda esa cara llena de vergüenza. Y yo me imagino que los rostros van girando hacia él y siente el peso de todas las miradas. Y todos saben qué hizo. Y ahí esperándolo está su amo, examo, Filemón, esperándolo. Y yo creo que todo esto es conjetura, lo reconozco. Llega Onésimo con la cabeza gacha, completamente avergonzado, y de esas veces en que sientes que la tierra se abre bajo tus pies y si dices, trágame tierra. Ese es el cuadro, hermanos. No puedo ser más descriptivo.
con esta situación. Y ahí va Onésimo. Dice en el versículo 11, hablando Pablo de este cambio de Onésimo, desde el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y dice el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, te abandonó, te robó, te traicionó. Digo, para que un esclavo tuviera acceso al tesoro del amo, el amo tendría que haber depositado su confianza en él. Te robó, te decepcionó, por eso te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y si hubiera una descripción mejor de cómo un nuevo nacimiento espiritual nos hace mejores personas, el caso más práctico es este: un hombre inútil, una persona sin provecho, una persona que era un lastre, se convirtió en un hombre completamente contrario a lo que era. Y ahora es útil tanto para Pablo como para Filemón. Y dice Pablo, y debes recibirle como me recibirías a mí mismo, según el versículo 12. La iglesia, los hijos de Dios, usted y yo, no debemos olvidar que en Cristo somos nuevas criaturas y que nuestras relaciones deben honrar a Jesucristo. Allá en Efesios 4, cuando el apóstol Pablo dice que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, la palabra que usa Pablo es el contrapeso que puede inclinar una balanza de equilibrio y la puede mantener precisamente en equilibrio, en un nivel horizontal perfecto. Y de un lado están los cristianos, estamos nosotros, viviendo vidas que a veces parece un total desbalance en esa balanza. Pero el mandato es a que seamos dignos, que tu peso y el mío sea el suficiente para equilibrar el peso de la gloria de Dios. Nos está llamando a un cambio, hermanos, en el que por supuesto hay un esfuerzo intencional de cada uno de nosotros, pero que depende sobre todo de esa relación que tengamos con Jesús, influyendo Él en nuestras vidas para que seamos mejores cristianos. Y se traduce en, repito, como dije hace rato, en mejores humanos, en mejores padres, en mejores familias, en mejores iglesias, en mejores ministros, cuando intencionalmente vivimos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y fíjense, hermanos, que durante toda la carta el apóstol Pablo no niega los hechos. Sería necio. No está diciendo, pobre Onésimo, no supo lo que hacía Filemón. Pobre Onésimo, no es fácil ser esclavo. Yo entiendo que se haya escapado de ti. Pobre Onésimo, tal vez el trato que tú le dabas no era el adecuado. Durante toda la carta Pablo acepta el hecho de que Onésimo ha cometido un delito contra su amo y lo ha hecho de una muy mala manera. Y le está diciendo a Filemón, no se trata de que Onésimo escape de su pasado. Se trata de que aún con su pasado, Onésimo asuma las consecuencias. No es solapar o hacerse cómplice con Onésimo. Por eso lo manda para allá. Pero se trata de que tú, a quien yo
también engendré, te acuerdes de que me debes. Es más, te me debes tú. Pero no apelo a eso. Apelo que ahora Onésimo ya no es tu esclavo. Recíbele como me recibirías a mí. Cuando mis hijos vienen de visita a casa, es un día de fiesta. Me acuerdo mucho esa imagen de Charo subida en una silla, con su Biblia en una mano y una cuchara moviendo una olla de champurrado, porque les gusta mucho el champurrado, porque prepara dentro de las modestas reservas que tenemos el mejor platillo para sus hijos, bueno, nuestros hijos. Y anticipamos la fecha en que van a llegar. Yo no sé con cuánta gratitud, a lo mejor Filemón, cuando sabía que iba a llegar Pablo, pues lavaba toda la casa, le pedía a su cocinera, porque se supone que era un hombre de una economía fuerte, a la cocinera que preparara el mejor platillo, que no sé qué le hubiera gustado a Pablo. Preparaba la mejor habitación, ponía sábanas limpias. Y todo indicaba en la víspera de que llegara Pablo a visitar a Filemón que algo iba a pasar, como cuando pensamos que va a haber una fiesta, ¿no? Y le dice Pablo a Filemón: recíbelo como a mí mismo, porque ahora es tu hermano. Ya hablamos algunos domingos anteriormente de esa palabra, hermanos, adelfos, amor fraternal. Punto número 2. Ahora nos une. Creo que mis puntos están al revés. Creo que la mariposa era para una nueva naturaleza. Algo pasa. Echamos la culpa a los años. Pero los puntos son: nos une una nueva relación, nos une una nueva naturaleza, nos une una nueva relación y una nueva relación. Bien, como dije hace unos momentos, el cristianismo no atacó la esclavitud en sus primeros tiempos. El haberlo hecho hubiera sido desastroso. Los cristianos, el cristianismo hizo más que atacar la esclavitud, y lo que hizo fue que introdujo una nueva relación en la que los grados humanos dejaron de importar. Los cristianos somos un cuerpo, judíos o gentiles, siervos o libres, según Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. En Cristo no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, varones o mujeres, según Pablo en Gálatas 3, 28. En Cristo no hay griegos, ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres. Colosenses 3:11. Esta nueva relación es lo más subversivo que puede haber, cuando menos en la iglesia del primer siglo. Si se quería atacar la esclavitud, una revuelta, una rebeldía, y que la iglesia liderara el que se hiciera libres a los esclavos de aquel tiempo, solo hubiera provocado matazón y las cosas hubieran quedado igual, solamente habrían dado la vuelta.
Parece pesimista mi definición, pero todas las revoluciones, en lo poco que han contribuido, pero se ha visto que solamente cambia el poder. Los que estaban abajo y llegan arriba, vuelven a hacer exactamente lo mismo que habían hecho antes de estar arriba. En Efesios 6 del 5 al 9 y Colosenses 3 del 22 hasta el 4:1, Pablo da normas para los cristianos de aquel tiempo, y son normas muy claras, y en ningún punto dice: amos, es pecado tener esclavos, libérenlos. Y uno podría seguir hasta la fecha, uno se puede preguntar por qué, pero esta nueva relación en Cristo es el inicio que empezó a menoscabar desde adentro la costumbre horrible, ese cáncer llamado esclavitud. Países modernos y aún posmodernos, porque algunos dicen que todavía hay lugares muy escondidos de esclavitud, y que algunos centros laborales parecen centros de esclavitud, más bien que un lugar donde el trabajador se gane vida y la vida de su familia. Por cierto, si hay aquí algún patrón, aquí hay patrones, en el sentido de patrón. Bueno, entonces, ¿en cuál, no? O sea, alguien que tal vez tenga a alguien que le vaya a hacer la limpieza, por ejemplo, de las hermanas. Porque por ahí yo escuché una vez que alguien dijo: no recomiendo que entre hermanos de la iglesia se hagan tratos. Y yo decía: ¿por qué? Porque se van a pelear. No recomiendo que un hermano trabaje con otro. ¿Por qué? Porque se van a pelear. Y así, la Biblia sí prohíbe que estemos en yugo desigual, pero ¿con quién? Con los incrédulos, ¿no? Pero no entre hermanos. Y como la palabra debe ser muy específica, ¿qué tan buenos trabajadores somos? Como es hermano, pues ahí se va. No me vean con coraje, puede ser, no estoy diciendo que sea. Como es para el hermano, pues hasta que tenga tiempo. Pero también los patrones. ¿Qué tan exigente es usted con sus trabajadores? Con la muchacha o hasta con la hermana que le hace la limpieza. Porque decía mi mamá lavaba ropa ajena y era sirvienta doméstica, trabajadora doméstica se dice, ¿no? Y decía mi mamá que había patronas bien tranquilas, con las cuales era fácil llevarse bien y satisfacer su nivel de exigencia. Pero había otras que la palabra que usaba mi mamá era coloquial. Yo la traduciré como chocosas. Había patronas chocosas, decía ella, que eran súper exigentes, súper chocosas. Casi como aquel anuncio del traste lavado con acción, que la patrona le hacía así, y el comercial decía: si no rechina, no está limpio. Tiene choquilla, dicen las mujeres, ¿no? Te quedó choquilloso. No lo sé, hermanos. Yo nunca he sido patrón en ese sentido, ¿no? Pero esas dos listas que di dicen que por una parte el esclavo en aquellos tiempos, siervo debe traducirse esclavo. Que el siervo tenía que dar lo mejor en su trabajo. No como para el hombre, para el amo, para el patrón, sino como para Dios. Y lo que haga
limpiar un piso, lavar un plato, construir algo, lavar una prenda, debe ser hecho como para Dios. Y al amo también se le dan especificaciones en su trato con el siervo. Pero todo parte de que podamos aceptar que tenemos una nueva relación. Y aquí, en esta iglesia, con diversas profesiones y distintos oficios, con estatus económico diferente, no debemos olvidar jamás que somos hermanos. Y si una persona en su pasado fue de la más ínfima categoría social, cultural o moral, como decía hace rato, si fue esclavo, si fue ladrón, si fue prostituta o lo que haya sido, no debemos olvidar que en Cristo somos hermanos. Y por eso tenemos que tentarnos el corazón para no ser tropiezo en el crecimiento y el desarrollo espiritual de mi hermano. Perdón si me confundí un poquito, parece que hice un cambio en los puntos y por eso me confundí un poco. Vamos al punto número 3, por favor. Espero explicar esto, hermanos, porque el punto 3 creo que es un punto precioso que nos debe hablar precisamente a nuestro corazón. Miren, el punto 3 se llama nos une una nueva motivación. Y ahí está una palabra en griego, no es por presumir griego, porque quisiera que en algún momento dado, cuando puedan, busquen esa palabrita en griego. Hay un libro escrito por William Barclay que se llama Palabras claves del Nuevo Testamento. William Barclay es un erudito que explica la historia, la semántica de las palabras que el Nuevo Testamento usa en griego. Y esta palabra es hasta impronunciable. Es plagchiniceste, ¿no? Y pongo esto y esas manos ofreciendo el corazón, porque la palabra es plagniciste, así como cuando querías decir el nombre de Arnold Schwarzenegger, el artista, y muchos decían Arnold Abecedario, ¿no? Para no complicarse con el apellido, pues tenía todas las letras del abecedario. Así esta palabrita, ¿no? Es plagniciste, ¿ok? Pues realmente dicen los comentaristas que es esa cosa, abecedario, tendría que traducirse entrañas. Entrañas. Porque desde el Antiguo Testamento, la palabra para misericordia era una palabra que los judíos asociaban con el corazón, como se traduce en español, pero el corazón conocido como el centro de las emociones, de las decisiones. Cuando él creía de todo corazón, estaba creyendo sinceramente con todo su ser. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, asociando los griegos, las emociones, las reacciones emocionales con las entrañas, ellos decían que las emociones las percibíamos, a ver si tengo aquí las vísceras, o sea, visceralmente, no las tengo, pero ellos hablaban de todos los órganos internos que en la experiencia de los griegos, bueno, sí, aquí tengo las vísceras principales, el corazón, los pulmones, el hígado, pero sobre todo la pancita, los intestinos. Ellos decían por experiencia que cuando tú percibías miedo o percibías angustia o percibías inquietud o cualquier emoción, la sentías en la panza, en los intestinos, ¿no? Hasta hoy ya se habla de colitis nerviosa,
¿no? Que se sentía ahí. Y entonces, para no estar diciendo tantas palabras, oye, te amo con los intestinos, con el pulmón, con el riñón, ellos decían, te amo con esplanchniste, con todas mis entrañas, desde lo más profundo de mi ser. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay aquí una enseñanza preciosa. Dice el versículo 7, cuando Pablo todavía está describiendo a Filemón, y Filemón era una persona en la cual se podía confiar y creer. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo, yo y los que escribimos, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los esplanchniste de los santos, las entrañas, las tripas, los intestinos. Cuando tú les hablas y consuelas a los hermanos, tu palabra, tu persona, tu hablar, tu personalidad, el Espíritu Santo en ti, sobre todo, te ha usado con tus características para poder traer consuelo, paz, tranquilidad, confort a los corazones de los santos. Y esta palabra que se traduce aquí como corazones es esa palabra, porque ahí en esas vísceras se sienten las emociones y las pasiones, la ira, la ansiedad, el miedo y hasta el amor. Y mis hermanos, Jesús mismo en el Nuevo Testamento usó esta palabra. La usó, y pongo algunos ejemplos, como aquel que tuvo compasión del siervo que no podía pagarle, y la misma que no tuvo el que le debían menos y no se la perdonó. Se habla y se aplica también de la misericordia que tuvo el padre del hijo pródigo, que cuando lo vio venir, esa misericordia le movió a salir corriendo. Algunos dicen que para que el pueblo, ansioso de ejecutar a los pecadores, no lo apedreara. Ese mismo conmover de entrañas, esa misericordia, tuvo el samaritano cuando vio al viajero herido y fue movido en sus entrañas. No pudo pasar de largo el samaritano porque algo le carcomía las entrañas de ver a un semejante tirado, muriéndose, desválido. Y eso fue lo que le hizo regresar y arrodillarse y atenderlo. Jesús lo usó. La Biblia dice que tuvo compasión de un leproso, al cual no solamente sanó con la palabra, pero lo tocó en su inmundicia. Cuando vio a la viuda de Naín, que llevaba a enterrar a su único hijo, Jesús tuvo un conmover de entrañas. Cuando vio las multitudes, las entrañas de Jesús se le conmovieron, porque las vio que eran como ovejas sin pastor. Jesús nunca pasó por la tierra viendo la desgracia humana y permaneciendo impasible. Jesús se conmovía en lo más profundo de su ser cuando veía nuestras desgracias, y lo sigue haciendo. Ahora, ¿por qué Pablo enseña esto? Colosas está en lo que hoy vendría siendo Turquía, que en entonces se llamaba Asia Menor. Filemón no era un judío, tenía un pensamiento influido por el pensamiento griego. Y los griegos, todos, pero sobre todo unos llamados estoicos, enfatizaban que Dios
y tenían un chorro de dioses, cualquiera de ellos tenía que ser un Dios impasible, apático. Razonaban así: si alguien a ti, tu hijo, alguien a quien amas, que te interesa, provoca en ti reacciones, por ejemplo un hijo que tal vez anda en malos pasos, y tú al evocar a tu hijo sientes conmover de entrañas, y si no lo sientes, pues no sé qué padre seas, sientes un conmover de entrañas. Decían los estoicos, entonces esa persona te está manejando a ti con su comportamiento. Y un Dios todopoderoso, que se precia de ser Dios, un Dios no puede ser manejado por otras personas que le provoquen este tipo de sentimientos. En una palabra, Dios no puede sufrir por nadie, porque el sufrimiento en sí ya le haría por lo menos Dios, o de plano dejaría de serlo. Y cuando la Biblia describe las emociones de Dios, casi de manera apresurada vamos a decir, este es un antropomorfismo, aunque la palabra técnica debería ser antropopatismo, atribuirle a Dios emociones que los humanos sentimos para poder explicar su actuación. En algunas situaciones tenemos que ser claros cuando hablamos de que Dios se arrepiente, atribuirle a Dios una emoción humana. Pero ¿qué hay del amor? ¿Qué hay de la compasión? ¿Qué hay de la misericordia? Y de acuerdo a lo que estoy explicando, ¿qué hay de que Dios, cuando te vio a ti y me vio a mí en nuestra desgracia, en nuestro pecado, se le conmovieron las entrañas, casi a manera de sufrimiento, de un amor entrañable? Porque Dios no es la suma de sus atributos. La Biblia dice que Dios es persona y que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y hasta donde yo entiendo, una persona es definida como tal no por su cuerpo físico, sino porque tiene emociones, porque tiene razonamiento y porque tiene la voluntad de decidir. Y Dios es eso. ¿Hasta qué punto un sentimiento puede ser simplemente una figura literaria para explicar cómo Dios nos bendice y nos busca? Me atrevo a pensar que Dios se conmueve. Y si nos quedara alguna duda, mis hermanos, por eso envió al Verbo, por eso el Hijo vino. Y Jesús sintió en su carne no solamente todo el sufrimiento físico, pero nos vio en nuestra miseria. La máxima expresión del amor entrañable de Dios hacia la humanidad se llama Jesucristo. Y Jesucristo crucificado, donde el Señor mostró de tal manera su amor que envió a su Hijo a morir por los que habían de creer. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Porque luego dice Pablo, más adelante, en el versículo 12 y 17, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y luego el 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. No quiero jactarme de mejorar la traducción Reina Valera 60, porque cuando traduces un idioma a otro tienes que estructurar la frase de tal manera que sea entendible en español al idioma que traduces. Pero originalmente dice que le recibas como a mis entrañas. Dice Pablo, es un pedazo de mi corazón. Este hijo que yo engendré en mis prisiones, Onésimo, que era un esclavo inútil, ladrón, que te defraudó, que huyó, es un hijo de mis entrañas. Yo lo engendré en mis prisiones. Y es mi entraña la que te estoy mandando. Es mi corazón el que te estoy ofreciendo.
Pablo intercede de tal manera por este esclavo que nos hace ver que el amor cristiano no es un amor ni impasible. Si somos apáticos a nuestros hermanos, tendríamos que reflexionar en ello. Pero tampoco es un amor romántico, cursi o idealista. Es un amor que nos conoce. Es un amor que ve nuestras realidades día con día. Y aún así, en el corazón de Pablo y en el corazón de Dios, no deja de haber ese amor entrañable por el cual nosotros, como Filemón, tenemos una nueva motivación. Más allá de que somos personas distintas en muchos sentidos, y gracias a Dios por la variedad, tenemos que amarnos y orar por los demás como si fuéramos nosotros mismos. Interceder por los demás como si fuéramos nosotros mismos. Y que no podemos quedarnos impasibles ni apáticos ante la situación que estén viviendo cualquier hermano. Si alguno de nosotros esta mañana puede tener un comportamiento de indiferencia, puede tener una cara de fuchi, una actitud de rechazo, si usted siente rechazo por la comunión cristiana, tal vez con todos, tal vez con uno, y si alguno de los presentes aquí esta mañana se ha sentido rechazado por lo que fue, o hasta por lo que es, o por alguna situación de desencuentro que vivió, si un día yo como pastor, usted siente que le doy la espalda y que no lo trato igual, porque en algún momento dado discutimos, y me pongo como pastor, pero puede ser como hermanos, es que no estamos viviendo esta clase de amor. Ojalá fuera cualquier amor sensiblero, cursi y romántico al cual Dios nos llama. Es un amor completamente distinto. Es un amor que en automático debería producirnos acercamiento. Le dice Pablo a Filemón: recíbelo, porque Filemón es un pedazo de mi propio corazón. Trátale con ternura, con delicadeza. A veces ofrecer el corazón es peligroso, ¿no? A veces no te lo pueden recibir bien y hasta te pueden lastimar. Y hay muchos cristianos que ya no ofrecen el corazón y se apartan precisamente porque han sido lastimados. Y habemos muchos que lastimamos hasta con lo que decimos o con lo que actuamos o con nuestras actitudes, que debemos pedirle perdón a Dios. Y sí, hermanos, yo no fuerzo a nadie, pero Dios sí puede forzarnos. Y cuando menos esta mañana, en lo poco que yo le puedo explicar de este pasaje, porque es muy rico, usted está siendo exhortado a modificar intencionalmente indiferencias, a veces prisas. ¿Qué horas son, por cierto? Está aquí. 13:17. A veces otras cosas. A veces nos sentimos cohibidos, tal vez, y no procuramos el compañerismo cristiano. Y cuando vemos un grupo que se está llevando bien, quisiéramos pertenecer. Hágalo, hermano. Y si le rechazan, ya no es su culpa, es culpa de aquellos. Pero estamos llamados a convivir, a tener comunión, a dejar a un lado las barreras, a olvidarnos que fuiste esclavo, fuiste. Les voy a decir solamente una cosa: en Reynosa iban hasta ex cárteles del Golfo, convertidos a Cristo.
y a veces daban hasta escalofríos, no contaban todo. Yo una vez sentí en mi corazón decirle: oye, ¿por qué no vas y te entregas a la justicia? Lo hubieran matado los otros. Pero iban hasta excárteles del Golfo. No sé si eran sicarios, halconcitos o qué eran, pero alguna cosa debían. Y da miedo, por lo menos da miedo. Pero nuestra responsabilidad, bueno, ahorita no hay ninguno, ¿verdad? Aquí, digo, por si las moscas. Como conclusión, hermanos, creo que hay una conclusión ahí. Solamente debemos recordar que normalmente dicen que el que ofende es el que debe pedir perdón, ¿no? Usted y yo a veces decimos: pues yo no le hice nada, que me venga a pedir perdón él, que me ofendió, ¿no? Pero la Biblia dice que los que ofendimos a Dios fuimos única y exclusivamente nosotros, y Él nos buscó para perdonarnos. Y en la conclusión, cuando Ignacio de Antioquía, uno de los mártires más tempranos del cristianismo, iba por todo el camino desde Éfeso, me parece, hasta Roma, esas 1600 millas, escribió cartas. Una de ellas fue escrita precisamente a la iglesia de Éfeso. Y en el primer capítulo de esa carta de Ignacio de Antioquía a Éfeso, hablaba de un obispo maravilloso en esa iglesia de Éfeso. ¿Cómo se llamaba aquel obispo? Onésimo. Y dicen que Ignacio hace precisamente el mismo juego de palabras que Pablo presenta aquí. Onésimo, decía él, el que había sido inútil, pero que llegó a ser útil. El esclavo que llegó a ser hermano. El fugitivo que fue recibido con las entrañas. Y se conjetura que este obispo era Onésimo, el ex esclavo. Y en esa carta, una de las cosas también que se sugiere es que, siendo una carta tan pequeña, tan personal, tal vez no tendría el peso suficiente para ser incluida en el canon del Nuevo Testamento. Pero se conjetura que, siendo el mismo Onésimo el obispo de Éfeso, influyó de manera muy importante para que, cuando se estuviera haciendo la lista de los libros que escribió Pablo, fuera incluida su historia. No por vanagloria, sino porque él se sentía muy bendecido por Dios de que su historia se conociera. Un esclavo que escapó con dinero del amo, que tenía todo para ser despreciado, pero que ahora pudo ser recibido como una parte del corazón de Pablo, con un amor entrañable, y que Dios lo llevó hasta ser obispo de una de las iglesias más importantes de los primeros 2 o 3 siglos. Mis hermanos, ¿cuántas cosas puede hacer Dios por el que está a tu lado? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios por el muchacho que tú dices que está medio raro? Yo he visto muchachos llegar hasta con la greña. Bueno, mi hijo ahora tiene la melena larga, con melena larga, vestidos estrafalariamente, dirían algunos, con marcas, tatús. Y sí he visto que algunas personas empiezan a criticar eso. Pero cuando ese muchacho se convierte a Cristo, ya es nuestro hermano y debemos amarle entrañablemente. ¿Cuántas personas han sido rechazadas por su pasado, por prejuicios,
o porque simplemente en nuestro orgullo, que somos como la cuarta persona de la Trinidad, reprobamos la forma de ser de aquella persona. Si a usted le pasa que hay personas que nada más empiezan a hablar o actuar y ya les cae mal, la persona no está mal, aunque sea la más chocosa. El que está mal es usted. Así que mis hermanos, en el nombre de Cristo, espero que esta enseñanza del tercer caso en que la iglesia influyó positivamente en recibir con amor entrañable, abrazar, apapachar, bendecir, enseñar, exhortar, a veces disciplinar, hasta llevar a un esclavo oscuro, un delincuente, un ladrón, a ser el obispo de Roma, y esto es conjetura, pero cuando menos a ser útil y hermano en la fe. Hermanos, como iglesia tenemos que ser así. Vamos a estar de pie, vamos a orar y que Dios nos muestre. Podría ser yo quien, en vez de estar animando a las personas a venir a Cristo y a la iglesia, los rechace con malas actitudes. Amante Dios, esta mañana te queremos dar gracias porque no hay otro lugar a donde vayan las personas. Solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios, y esta iglesia y todas las iglesias cristocéntricas que te tenemos como Señor, como Salvador, como el dueño y el amo de nuestras vidas. Deberíamos ser centros donde el lastimado, el herido, el sucio, el menesteroso llega con hambre y en vez de encontrar rostros agrios y miradas escrutadoras y sentencias moralistas, antes que todo eso, Señor, encuentre las entrañas de cada uno de nosotros, ofrecido el corazón, Señor, aunque a veces tengamos miedo que nos defrauden, aunque a veces decimos que ya hemos intentado llevarnos bien con alguien y no quiere, o aunque en el pasado haya relaciones maltrechas y rotas aquí, Señor, y ya no queremos. Ya hemos batallado bastante, ya hemos sufrido mucho, ya nos han traicionado, ya han chismeado de nosotros, ya nos han fallado, Señor, y ya no queremos porque somos más que tú, porque nos creemos más que tú. ¿Qué harías sin nosotros, oh Dios? ¿A dónde irías? Quítanos esos pensamientos, mi Dios, y que tu iglesia pueda caminar en perdón, en amor, en trabajar juntos, Señor, más allá de los nombramientos que tengamos y de los ministerios, mi Dios, que podamos ser esa clase de familia donde las personas son restauradas, que podamos ser ese lugar donde se ofrece la medicina, la sanidad y la curación del alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.
como estamos de pie, hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas.